vendrán los redimidos de Jehová, y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Sobre sus cabezas será y la tristeza y el gemido huirá. Y es una fecha sensible, digo sensible porque el mundo anda más sensible a lo que es de Dios. Quiera Dios que todos los meses del año sea como diciembre, porque parece que los corazones están más dispuestos culturalmente a hablar de Jesús. A veces porque conviene, a veces porque todos hablan de Él, pero lo importante es hablar de Jesús, tener a Jesús en nuestros corazones y saber que frente a Él debiéramos estar de una manera adecuada. Lo digo porque quizás muchos celebran a un bebé, pero amados, es más que un bebé, es más que un niño, es el Salvador de la humanidad, es el Salvador de la humanidad. Eso deberá estar en nuestros corazones en todo momento, de enero a enero, de enero a enero. Hemos estado hablando cómo Dios busca habitar y cómo ha habitado en muchos lugares, desde que creó todo lo que hemos visto, en el huerto, en el arca, en el tabernáculo, en el santuario, en casas y en un establo. El título de hoy tiene por nombre Entrando al establo. Pero entrar al establo de una manera adecuada. Adecuada. Sabiendo quién está ahí. Oremos. Padre amado, podemos decir hoy día con gratitud en el corazón que nos ha nacido un niño, un hijo precioso, nos ha sido dado a la humanidad y Él se ha dado por el hombre y en eso te reconocemos, Señor. Honramos tu nombre, Jesucristo, hoy día, reconociendo quién eres, Señor. Tú eres Dios, Rey, Pastor, el Príncipe de paz, Señor. Dios con nosotros. Guarda estas palabras hoy día en nuestro corazón, Señor, y pedimos por todo aquel que está viendo, también sea ministrado, Señor, por todo lo que hoy día sea de ti. Amén. Amén. Cristo es 100% hombre, 100% Dios. 100% hombre, 100% Dios. Tuve la oportunidad de esta semana de hablar con un joven, Vicente, de 16 años, en Ovalle, y hablar de Jesús con él. Muy interesante esa conversación porque él mostraba su posición y Dios permitía que en eso permitía hablar verdad. Y le decía, mira, creo que nadie en el mundo se atrevería a decir que Jesús no existió. Hay pruebas suficientes. Pero que sea revelado en nuestro corazón que Jesús es Dios, es obra de Él. Ahí está el milagro. Y de eso quería hablar. Le dije a él, hablemos entonces, dijo, y hablamos. Bueno, prueba suficiente de que Jesús existió históricamente. Habría que leer a 3 historiadores romanos. No hablamos de solamente lo que menciona la Biblia, que es 100% confiable, 100% real. Todo lo que está acá pasó. Pero si alguno
¿Necesita más pruebas? Hay más pruebas. Tácito, Plinio el joven, Flavio Josefo, léanlo. Historiadores romanos que no necesariamente creyeron en Jesús, pero hablaron de Él. Hablaron de Él. Un hombre que en Jerusalén dio su vida y muchos le siguieron, y aquellas personas siguen reuniéndose. Tácito, historiador romano, lo menciona todo lo que vivió Jesús con Poncio Pilato. El relato se encuentra escrito en el año 115 después de Cristo. 40, 50 años después de la muerte de Jesús, después de los primeros viajes del apóstol Pablo. Plinio el joven. A ver, ¿alguien de acá ha escuchado de Pompeya? ¿Tenemos evidencia de que sucedió? Hay un historiador llamado Plinio el joven que lo relató. Y ese mismo historiador habla de Jesucristo. Lo escribió alrededor del año 112. Y Flavio Josefo, fariseo judío romano, que escribió, lo voy a leer acá. Dice, por aquella época Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, pues fue hacedor de obras maravillosas, maestro de hombres que reciben la verdad con agrado. Atrajo hacia sí muchos judíos y gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, a sugerencia de los hombres más importantes entre nosotros, lo condenó a la cruz, quienes lo amaron al principio no lo abandonaron. Pues se le apareció vivo de nuevo al tercer día, tal como los profetas habían predicho. Y la tribu de los cristianos, llamada así por él, no se ha extinguido hasta nuestros días. Eso lo escribió Flavio Josefo. ¿Duda de que Cristo existió? Amados, no hay duda. Pero el Espíritu Santo debe hacer la obra en nosotros de ver en Cristo a Dios. Él es Dios. Él es Dios. Y acerca del nacimiento, muchas controversias. Lo cierto es que el 25 de diciembre fue empezado a celebrar en el siglo IV. El Imperio Romano quería mezclar todo. Mezcló unas creencias del Oriente, el solsticio de verano, pum pum pam pam, 25 de diciembre, celebremos, dijo. Pero la Biblia no enseña fecha. Uno puede sacar ciertos cálculos. Algunos historiadores, teólogos mencionan entre septiembre y octubre. Es fácil hacer la cuenta. Tenemos un censo que se hizo, se nombran emperadores, se nombra la muerte de Herodes, y según todo eso se fija el nacimiento de Jesucristo entre el 4 y el 6 antes de Cristo. Y una posible fecha. Está todo ahí en la Biblia. Hay que estudiarlo. Y entrando en materia, un pesebre, el establo. Ahora uno ve estas figuras de pesebre en madera. Bueno, hay que ver cómo eran las casas judías en la época, de piedra, con cal, de 2 pisos, y el establo estaba en el primer piso. Cuando llegan los reyes, estos príncipes del oriente, entran a una casa. En esa casa, en el primer piso, estaba el establo con los animales. Y el pesebre, amados, no era un lugar para bebés, era el bebedero y el comedero de animales. Y es ahí donde depositan a Jesús. ¿Cómo nos acercamos entonces a Cristo en el establo? Vamos a leer 2 evangelios donde se relata aquello. Y vamos a entender que nos acercamos a Cristo como nuestro pastor. Nos acercamos a Cristo como nuestro Rey. Y amados, nos acercamos a Cristo como nuestro Dios. Vamos entonces a Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Vamos a ir leyendo. Hay 2 evangelios en donde se menciona el nacimiento de Jesucristo: Lucas y Mateo. Y en los 2 son relatos distintos. Cuentan el mismo hecho con contenido muy importante para entenderlo.
Vamos a leer entonces Lucas 2, desde el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces, ¿dónde estaban ellos? En Nazaret. Tienen que ir a Belén, producto de un censo que se estaba produciendo. A diferencia de hoy día, que los censistas van a la casa, ahí había que acercarse a las ciudades principales para ser censados. Por eso se encontraban de camino. Vamos a ir siguiendo, sigamos un poco más adelante. Versículo 8. Los ángeles y los pastores, tiene un título acá. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa era la alabanza a Jesucristo. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño, acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. ¿Y qué hablaban los pastores? Hablaban lo que el ángel le había dicho. Y todos se maravillaban. ¿Quién eran todos? José y María. Se maravillaban de las maravillas de Dios, de lo que a través de un ángel les había dicho a los pastores. Y estos pastores daban la buena nueva. Y todos los que estaban ahí se maravillaron. Y volvieron los pastores, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, tal cual como se les había dicho. Pastores, ¿qué estaban haciendo los pastores? Pastoreando. ¿A qué hora? A medianoche. Por eso se asume que no es en diciembre, en invierno. Estaban en otra época, según los teólogos. Estaban pastoreando, estaban guardando sus ovejas. Y cuando dice que estaban vigilando, estaban ellos velando en la mitad de la nada, en el desierto, por las ovejas. Ahora, si yo llamo a un pastor a que deje sus ovejas en la mitad de la nada en una noche, ¿lo va a hacer? Difícilmente. Pero estos pastores no dudaron. Porque saben, y amados, nosotros sabemos que aquel niño que está en el pesebre es el perfecto pastor. Es el perfecto pastor. Y estos pastores se transformaron de pronto en ovejas que tienen que ir a ver a un niño y en este niño reconocer que ahí está Dios. Y todos reciben esta buena nueva. Cuando el ángel les dice a estos pastores, lo que está haciendo el ángel, según el vocablo original,
está evangelizando, está dando las buenas nuevas. Ángeles evangelizando a hombres. Ángeles evangelizando a hombres. Y hoy día, ¿cómo presento a Cristo? Sobre todo en esta fecha. ¿Cómo lo presento? ¿Lo presento como un bebé? ¿O lo presento como lo están presentando los ángeles? ¿Qué están diciendo los ángeles? Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Un Salvador. Tomando la forma de un hombre y Dios depositando en manos de hombre su Hijo amado. Su Hijo amado. Envuelto en pañales. Y Jesús nace envuelto en pañales como un bebé puesto en un bebedero porque no había lugar en el mesón, en el lugar de huéspedes para habitar. Y acá podemos hacer un paralelismo precioso. Jesús envuelto en mantas, en un lugar inadecuado, naciendo como un cordero, señal de lo que iba a ser después. Y cuando es crucificado, es sepultado, envuelto en mantas, depositado en un lugar. Nace como un cordero, muere como un cordero. Todo eso, amados, no es porque sí. Todo eso es señal de lo que va a pasar con Jesucristo. Y se menciona que María está guardando todas estas cosas, meditándolas en el corazón, como madre y como quien le creyó a Dios, meditándolas en el corazón. Jesús es nuestro buen pastor. Él es el pastor perfecto. Y un pastor toma su oveja y la cuida. Y un pastor, cuando su oveja se está descarriando, va y la toma. Cuando ve una amenaza, va a cuidar a su oveja. Por eso, como iglesia, nuestro más alto llamado, amados, es ser oveja. Oveja de un pastor. Oveja de un pastor. Y a donde Él me dice, yo voy. Y cuando Él me dice, para, yo paro. Y cuando Él me dice, ven acá, yo voy. Ese corazón, amados, es el que agrada a nuestro Dios. Reconocerlo como pastor. Y como esos pastores de esa época que dejaron su sustento, dejaron su trabajo, dejaron su seguridad en el momento menos adecuado. No era un momento oportuno, no era de día, en cuando hay seguridad, era de noche. Seguramente para ellos fue el momento más inadecuado. Pero así como ellos hicieron, dejaron eso por un llamado, por una palabra recibida por Dios. Una sola. Y esa sola palabra lo guardaron y la replicaron tal cual. Tal cual. Hemos recibido palabra de Dios. Al menos una. Al menos una. Amados, una palabra es más que suficiente. Más que suficiente para movernos. Ahí estamos siendo ovejas. Es también momento de acercarnos a Él como Rey. Para eso tenemos que ir al otro evangelio, a Mateo. Capítulo 2. Es el mismo evento. Jesús recién nacido. Jesús recién nacido. Versículo 1. Mateo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No es que hacían trucos, no eran brujos, eran hombres de ciencia. Eran hombres de ciencia. A eso hace alusión la palabra original. No hechicerías. Hombre de ciencia.
Podríamos hacerlo hoy día una comparación a astrónomos. Porque ¿qué es lo que estaban siguiendo ellos? A las estrellas. Sabían leer. Venían del oriente. Vinieron unos magos. Ahora también eran príncipes. Príncipes y astrónomos. ¿Eran cualquier persona? Venían de oriente. Ahora uno se pregunta por qué venían de oriente. No es extraño. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo 70 años en Babilonia. 70 años ahí. Y seguramente hubo más de uno que predicó, que habló verdad a ese pueblo. Y de allá vienen. Versículo 2. Se acercaron a Herodes diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Sabían. Lo que no sabían era dónde. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿No eran del pueblo de Dios? Y venían a adorar a Dios. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó el rey Herodes? Porque sabía que la profecía se había cumplido y había nacido el rey de Israel. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes no tenía idea. Los príncipes, astrónomos, sabían, conocían más de Dios que Herodes. Entonces Herodes convoca a todos los escribas y le dice, bueno, ¿dónde nace? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque ahí está escrito por el profeta. Esta es la profecía. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, se supo cuándo, y ahora estos príncipes del oriente sabían dónde. En Belén. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Los entrevistó en secreto. Y los envió a Belén y dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y la adore. Sabemos lo que hizo después Herodes. Sabemos cuál es la intención de Herodes. Y es la misma intención de hoy día de todo lo que no es de Dios con los niños. Lo mismo. Por eso Cristo es el experto, experimentado en quebranto, porque aún como bebé sufrió lo que hoy día los bebés sufren. Sigamos. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto al oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. No se regocijaron con gozo, no se regocijaron con un grande gozo, con muy grande gozo. En hebreo esto está diciendo con grande, grandísimo gozo. Perdón, en griego, grande, grandísimo gozo. Tan grande que rebosaba. Y al entrar en la casa, no un establo de madera, en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose estos príncipes, ¿qué hicieron? Le adoraron. Le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. ¿Cuáles eran los presentes? Oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que estos hombres escuchaban a Dios. Y no eran tres. Tres son los regalos. Pero es una caravana que viene de Oriente. Esas caravanas eran multitudes. Para transportar oro, incienso y mirra. No eran tres, amados. Era una caravana de príncipes. No era un cofrecito. Le traían al rey lo que corresponde a un rey. Y en estos tres regalos
hay un mensaje bien importante. Oro, el oro se asocia a la realeza. Todo lo que está en el santuario era de oro. Incienso, ¿qué se hacía con el incienso? Se hacían ofrendas a Dios. Cuando leemos que uno hace ofrenda agradable a Dios, ese agradable viene por el aroma. Cuando se ofrendaba a Dios en el santuario, había una mesita en donde se quemaba incienso y ese incienso subía con las oraciones. El incienso está relacionado a Dios. Tenemos rey, incienso, Dios y la mirra. Hubo otro tiempo en la vida de Jesús en que la mirra estuvo presente, cuando prepararon su cuerpo para el sepulcro. La mirra era usada para embalsamar, para cubrir el cuerpo. Estos 3 regalos no son porque sí. Están hablando del plan de Dios, del plan de Jesucristo. Y no era poco, era mucho oro, era mucho incienso y mucha mirra. Hombres inteligentes y creyentes. Hombres que usaban la razón y la inteligencia para seguir a Dios. Y reconocían, siendo príncipes, reconocían al rey. Se fueron a piso. Cuando dice que adoraron, no pensemos que se inclinaron. El texto original habla de que se derrumbaron, se cayeron. Fue soltar todo. Frente a Dios, estos hombres se aligeraron, soltaron todo y aligerándose, se fueron a piso a adorar a Dios. ¿Y acaso Jesús estaba en un trono? Jesús estaba con corona ahí. Jesús estaba con una ropa preciosa. Jesús estaba con un cetro, como nos enseña en Apocalipsis, que ha de volver. Y amén, que vuelve así. Jesús estaba como un bebé. Y no dudaron en reconocerlo como rey. Reconozco hoy día a Jesús como rey. Todo mi conocimiento lo estoy poniendo a los pies del Señor. Todo lo que he sabido en mi vida, todo lo que he creído de Dios, todo lo que conozco de Dios, ¿está a los pies de Dios? ¿O me han llevado a estar en una posición por sobre? Y de decir, Señor, hoy día sí, Señor, mañana no. Señor, hoy día mis planes sí, Señor, mañana tus planes todo lo que quieras. Cuando me jubile, te sigo. Cuando salga de cuarto, te sigo. Miren, en verdad no, cuando salga de cuarto no. Cuando termine la universidad, te sigo. No, mejor cuando me case, te sigo. No, mejor cuando tenga un hijo, porque está más conformada la familia, ahí te empiezo a seguir. Amados, siempre es oportuno seguir a Dios. No hablemos de inoportunidades. Siempre es oportuno seguir a Dios. Y Dios quiere ahora. Estos hombres, insisto, que venían de lejos, no habitaban con el pueblo de Israel, venían de lejos, hombres sabios, se hicieron el trabajo de traer tesoros por una caravana en el desierto para ver a un niño recién nacido. Porque Él es rey. 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 Y también nos acercamos a Él como Dios. Los primeros en anunciar el nacimiento fueron ángeles. Un ángel habló con María. José estaba casado con ella. Se enteró que estaba embarazada. Y Dios lo libró de repudiarla. Y le avisó de guardar al hijo, de irse a Egipto. Un ángel. Los ángeles
le hablaron a los pastores. Una estrella en el cielo, amados, una estrella en el cielo. Piensen que el sol es nuestra estrella más cercana. Imagínense que el sol se detenga frente a Dios, se detenga frente a Jesús. Eso es lo que pasó. Una estrella se detuvo. Una estrella se detuvo frente al niño Jesús. ¿Qué tan estrella nos creemos? Señor, soy superestrella en esto. Soy un superstar. Y pueden que las mega estrellas en el mundo no consideren a Dios. Habría que leerle este pasaje de que una estrella, literal, un astro en el cielo, se detuvo donde el niño estaba, envuelto en pañales. Si los astros se detienen, si los ángeles hablan, y la hueste, como habla, y leímos recién en Lucas 2, que una hueste, una multitud de seres celestiales, aparecieron de pronto los pastores en el desierto y cantaron una alabanza a Dios. Si ellos alaban a un niño recién nacido, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Intercambiarme regalos. Y lo hablo a modo de reflexión, amados. El Señor nos advierte, no se enreden en los negocios del mundo, de la vida. No nos enredemos. No nos enredemos. Que con el viejo pascuero, que con el árbol, que con la caravana de Coca-Cola. Es que en serio, son luces. Son luces. A mi hijo yo no le voy a mostrar un caballero de barba rojo que regala cosas. Perdón, si Cristo dio su vida por ti, somos nosotros los deudores. Hijo, nosotros vamos a ir frente a Cristo, no a ver a un bebito, vamos a ir a reconocerlo como rey. Como rey. ¿Y saben qué? Yo creo que no sale la fecha de eso, pero sí es específica la muerte de Jesucristo, porque eso celebraba la primera iglesia. Que Jesús dio su vida y resucitó. Ahí está la fiesta. Esa es la Pascua. Marzo, abril. Aún nos falta. Ahí está la Pascua. Eso es lo que conmemoraban los santos cuando se celebra la Santa Cena que celebramos los principios de mes. Estamos conmemorando el sacrificio de Jesucristo y estamos conmemorando que Él vuelve. Ahí está la fiesta. Ahí está la verdadera fiesta. No lo perdamos. Y estos ángeles veneran al Señor. Vamos a Apocalipsis. No la tenía, perdón, Camila. Apocalipsis 11. Algo que estaba en el plan anual de esta semana. Cuando Cristo nace, ángeles le alaban. Saben lo que va a pasar en el mundo, va a cambiar. El mundo va a cambiar. Porque ya no va a ser el pacto antiguo, es un pacto nuevo. El mundo va a cambiar porque Jesucristo ha nacido. Porque el que va a dar su vida, su sangre, su cuerpo ha nacido. ¿Falta tiempo? Sí, faltan 30 años. Pero ya está. El mundo ahí es cambio. Y los ángeles saben eso y están contentos. Pero aquí también hay gozo. Leamos. Apocalipsis 11, versículo 15, hacia adelante. Las trompetas del Apocalipsis. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Llegó ese día, ahí está en Apocalipsis, ahí está, capítulo 11, es lo que viene. Versículo 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Hombres en tronos cerca de Dios adoran a Dios.
diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Y aquí se viene lo bueno, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amados, si nos maravillamos con esto que va a ocurrir, los cielos se van a abrir, van a haber voces en el cielo diciendo estas verdades. Pasó también cuando Cristo nació. Es más que un pesebre, es más que una fecha, es más que una emoción, es más que un tiempo de reflexión, es un tiempo de adoración. A Dios gracias que la fecha no se sabe, porque lo podemos hacer todos los días de nuestra vida hasta que Cristo vuelva. Hasta que Cristo vuelva, veamos a Rey como nuestro pastor. Veamos a Cristo como nuestro Rey. Y veamos a ese Rey como verdadero Dios. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Oh Señor, Padre amado, hoy día, frente a ti, Señor, frente a ti, Jesucristo, guiado por tu Espíritu Santo, te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor. Padre, que tu nombre esté de continuo en nuestros labios, que no se pierda de nuestros labios la adoración, que no se pierda de nuestros labios engrandecer y santificar tu nombre, adorarte, reconocerte como pastor. Ayúdame y recuérdame ser oveja. Recuérdame ser oveja tuyo, Señor. Y como Rey, recuérdame a servirte como un Rey. Reconocerte como un Rey. En donde todo lo creado se postra. En donde todo lo que respira te alaba. No me olvide de tu poder. Que no me olvide de tu soberanía en mi vida. Que no me olvide de tu poder y tu magnificencia. Señor, y no me olvide de ti como Dios. Y hoy día resuena en nuestro corazón que nos has tomado como pueblo tuyo, Señor, para que tú seas nuestro Dios. Hoy día pedimos por toda familia, Señor, que se junte a conmemorarte. Pedimos que esta verdad llegue a sus vidas. Que esta verdad llegue a las vidas de muchos, Señor, en Ovalle. Pedimos por toda persona que ha sido predicada. Pedimos por toda persona a que se le ha hablado verdad. Señor, bendice esa ciudad. Pedimos por esa ciudad. Oramos por la iglesia que tú tienes preparada en esa ciudad, Señor. Padre, que seamos una iglesia que ame la verdad. Que podamos discernir lo que es mentira, no ser engañados, sino que gozarnos en la verdad, celebrarte, honrarte y seguirte, Señor.